Pues me lo esperaba bastante peor para haber estado parado más de 2 décadas. Hay telarañas, hay cosas por todos lados, suciedad, pero bueno, bien. Vamos a abrir el capó. Y aquí ya es otra historia. Vale. Hay hojas por todos lados, suciedad, falta del sistema frenado, carburador, sistema de refrigeración vacío, cables mal empalmados, cables sueltos por todos lados. Más cables sueltos y aquí está el número de bastidor, que bueno, han pintado por encima y también por encima del número, pero sale. Vale. Otro cable suelto. Bueno, y esto de aquí no sé lo que es, a ver a dónde va. Vale. Vale, esto ya sé lo que es. Esto deben de ser unos relés para los faros delanteros. Bien, bueno. Vamos a darle corriente para probar un par de cosas. Eso es. Una botellita ahí, por si se sale la gasolina. Vale, el motor de arranque funciona. Bien. Y... no. Pues la bomba de gasolina parece que no funciona, porque está la botella vacía. Pues nada, habrá que cambiarla. Vamos a montar el carburador. Va en esta posición. Eso es. Voy a aprovechar el colector que ya está montado, que está en buen estado. Lo voy a reapretar un poco. Ahí va la bandeja con su punta nueva. ¡Ey! Perfecto. Y el carburador. Bien. Así. Vale. Apretamos los tornillos y las tuercas. Y esto es el pedal del acelerador. Ahí, encaja ahí y al pisar el pedal hace ese movimiento. Y esto es el cable del tirador del aire para cerrarla o abrir la mariposa. Vale. Bueno, pues parece que va bien. Vale, vamos a quitar la bomba de gasolina vieja. Va con 2 tuercas y luego ya sale suavemente. Bien. Fuera. Y aquí tengo la bomba nueva. La junta, que hay que cambiarla, que es muy importante. Y colocamos la nueva bomba donde estaba la antigua. Apretamos las tuercas, que quede bien apretado. Banquito nuevo, con filtro nuevo, con abrazaderas nuevas. Esto es apretar, colocar en su sitio y ya está. Atornillando y ya casi está. Vale, listo. Vamos a hacer una prueba. Damos corriente y a ver qué pasa. El filtro está seco y no hay olor a gasolina. Puede que esté atascado el tubo que va del depósito hasta la bomba. Bueno, no lo sé. Vamos a meter una botella de gasolina directa al carburador para intentar arrancarlo y a ver. Un poquito. Solo para ver si hace el amago de encender. Bueno, pues ahora le voy a meter
una botella llena. A ver si conseguimos mantener el ralentí estable un ratito, aunque sea solo unos segundos. ¿Veis las burbujas? Eso es que está chupando toda la gasolina del carburador. Hola a todos, pues aquí estoy sentado en este trozo de chatarra que ha llegado a mis manos y la verdad es que nunca pensé que volvería a tener un SEAT 127 de la primera serie. No, porque he tenido muchos, entonces bueno, la verdad es que esto ha sido un poco un calentamiento, surgió la oportunidad y dije bueno, pues venga, para aquí. Y dicho esto, pues lo primero que quiero hacer es agradecer a Ángel todo lo que ha hecho, es decir, si no fuera por él, pues este coche no podría estar en mis manos, ya que me lo ha guardado pues por una temporada muy larga. Ha habido muchos problemas con los transportes, por el tema de la pandemia y tal, y ha tardado bastante en llegar el coche hasta mi casa. Y él me lo guardó, así que mil gracias, Ángel. Y dicho esto, pues no sé lo que va a pasar con este coche. No sé si solo vais a ver este vídeo o si vamos a hacer una serie de vídeos en los cuales se irá enseñando el progreso del coche. No lo sé. Y el motivo es porque la lista de tareas para hacer es simplemente enorme. La he escrito en un papel y os la voy a leer así por encima para que os hagáis una idea. Vamos allá. Mecánica. Bueno, carburador, que ya está montado, carburador nuevo. Ya lo habéis visto arrancado con una botella de gasolina conectada, el motor funciona bien, suena bien, etcétera. Pero bueno, ha habido que ponerle ya el carburador. Y con respecto al sistema de alimentación, al resto, bueno, bomba de gasolina. Por algún motivo, la bomba de gasolina mecánica no funciona. No sé si es un problema del motor, no sé si es un problema de los conductos que están obstruidos, no lo sé, pero la bomba de gasolina ya está montada nueva y no va, así que habrá que ver qué es lo que pasa. Depósito de gasolina. Pues el depósito de gasolina tiene una fuga, pierde gasolina, entonces hay que desmontarlo y mandarlo a arreglar o directamente sustituirlo, ya lo veremos. Flotador del depósito, pues sí. El flotador del depósito hay que cambiarlo porque el indicador del depósito siempre marca medio tanque lleno. Y eso puede ser o bien porque está el flotador estropeado o bien porque el indicador del velocímetro está estropeado. En fin, uno de los dos se va a tener que cambiar. Sistema de refrigeración, pues hay que hacerlo entero. El radiador está oxidado, no sé si además tendrá alguna fuga porque está vacío, ni puta idea. El tapón, el termocontacto, el termostato, los manguitos, las abrazaderas de los manguitos, no vale nada. Tampoco la bomba de agua, no vale absolutamente nada. Hay que meter todo nuevo, rellenar el circuito con líquido refrigerante y pulgarlo. Así que, en fin, todo. Sistema de frenado. Bueno, pues el freno de mano funciona. Y hasta ahí puedo leer. No sé nada más. Motivo. Falta el depósito de líquido de frenos, faltan las tubuladuras del depósito de líquido de frenos que van conectadas a la bomba del freno. No hay líquido de frenos tampoco, entonces no puedo probar nada. Hay que poner el depósito, hay que poner esas tubuladuras, hay que rellenar el circuito, hay que cambiar los latiguillos y probar. Hay que probar si funciona bien la bomba, si funcionan bien los discos, si funcionan bien las pinzas, si están bien las pastillas, si funcionan bien los bombines traseros, las zapatas, etc. En fin, revisión completa y como mínimo cambio de la mitad del sistema. Vale. Línea de escape. Pues la línea de escape no es la suya. Es adaptada de otro coche y de hecho no tiene silencioso intermedio. Así que línea de escape completamente nueva. Embrague, transmisiones, caja de cambios, suspensiones, etc. Ni idea.
Y digo ni idea pues porque no he podido conducir el coche. Como no he podido conducir el coche, no he podido probarlo y no sé si está el embrague gastado o no, si engranan bien las marchas o no, no sé absolutamente nada. O sea, sorpresa, sorpresa, ya lo veremos más adelante. Bien. Sistema de encendido, pues bobina de encendido nueva, platinos nuevos, condensador nuevo, pipa nueva y la puesta a punto del Delco, eso como mínimo. Así que ya veremos. Sé que la tapa de Delco es nueva y que los cables de bujías están bien y que las bujías también están bien, pero hasta ahí puedo leer. Luego habría que revisar la cadena de la distribución, cambiar aceites, cambiar filtros, en fin. Bueno, la lista de mecánica es muy larga, por no decir que es hacer toda la mecánica. Menos abrir el motor, en principio hay que hacer todo lo demás. Sistema eléctrico. Bueno, pues a ver, hay un par de modificaciones que me gustan. Tenemos aquí un interruptor que enciende el electroventilador a mano, aparte de por termocontacto, con lo cual eso me gusta, está bien, es un adelanto. Y tengo otro interruptor que hace funcionar las luces de emergencia, que este coche no traía luces de emergencia, así que también bien. Pero hasta ahí. Hay cables cortados, hay cables mal empalmados con el cobre al aire. No funciona casi ningún piloto de la luminaria, los faros no funcionan, los intermitentes delanteros no funcionan, uno de los pilotos traseros no funciona, aparte los pilotos están estallados, agrietados, decoloridos, todo nuevo, bombillas, pilotos, faros, etcétera, casi nada. Lleva dinamo, habría que revisarlo y habría que revisar la correa, en fin, bueno. Batería, porque no tiene batería, he estado encendiéndolo, conectándolo a otro coche. Interiores, vamos con los interiores. Bueno, vamos primero con lo que está bien. Los paneles están bastante bien. Tapizado el techo también está bien. La verdad es que es curioso, pero bueno, está bien. Y... o sea, bueno, espera. El mueble de la radio. El mueble de la radio está en buen estado y además me gusta porque o bien podemos usarlo para poner una radio o relojes, indicadores nuevos, en fin, lo que se nos ocurra, incluso pues una radio de corto alcance, no sé, ya veremos. Vale, lo demás, todo nuevo, es decir, volante partido, agrietado, con esto para disimular, salpicadero totalmente agrietado, roto en varios trozos, embellecedor en imitación madera, no vale, doblado, roto por varios sitios, la goma de abajo también, el cenicero también, en fin. Bueno, faltan embellecedores cromados, los de las manillas, los mandos de apertura de los triángulos, las gomas estas están selladas con silicona, gomas de los pedales, no sé, un millón de cosas. Y los asientos, pues como ya habéis visto, pues no son de este coche, son de un Seat Fura. Pero ahora viene lo divertido, y es que las guías son de los asientos originales, con lo cual no enganchan, porque lo que es el enganche del asiento no encaja en las muescas de las guías, porque no son de estos asientos. Opciones: buscar unos asientos originales y tapizarlos, o quedarme con estos asientos, cambiarle las guías y tapizarlos. Estaría bien porque conservaría los reposacabezas y aunque no quedaría original, a mí eso me da igual. A mí lo que me importa es que tendría reposacabezas. Y bueno, pues no sé, a ver, lamelunas, cinturones, en fin, espejos, bastantes cosas que hay que cambiar por aquí. Chapa y pintura. Las defensas oxidadas, hay que meterlas nuevas. Las matrículas no son suyas. Cerraduras, bueno, pues las cerraduras se enganchan al meter la llave, pero estaría bien poder recuperarlas, porque todas las cerraduras se abren con la misma llave y eso no es lo habitual en estos coches. En fin, habría que mirar si se puede arreglar. Tapón del depósito está roto y no es el suyo, es decir, han tenido que taladrarlo para poder acceder al depósito. Vale. Las gomas de los cristales están bien.
Los espejos exteriores hay que ponerlos nuevos, las llantas, los tapacubos, limpias, pues ni tan siquiera hay gomas de los limpias. Una está podrida y la otra está desaparecida en combate. Los cristales están bastante bien, excepto la luna delantera que está rota, hay que cambiarla. Óxidos, bueno, pues óxidos, golpecitos y tal, muy poquitos. Los pocos óxidos que hay son superficiales, con lo cual se pueden arreglar bien, y además, de hecho, me parece muy curioso lo de este coche, porque los desagües de la luna delantera, del portón, etcétera, están bien, no tienen óxido, que es donde se suelen oxidar. Las copelas también están sanas, los pases de ruedas, no sé, es curioso, los bajos del coche, en fin, no lo entiendo muy bien. Y sin embargo, hay una zona que está completamente podrida y que hay que recortar y soldar, que es el fondo del maletero, y no lo entiendo. Tal vez en algún momento filtró agua y se acumuló ahí, no lo sé, pero no es una zona que se suele oxidar en estos coches. Así que las zonas clave están bien y una zona que no debería de estar oxidada está oxidada. Es una lista muy grande. Entonces, ¿qué hago? Si me decido a restaurarlo de origen, el resultado va a ser que el coste va a ser mucho más grande que comprar uno ya en buen estado. Pero claro, es que es un coche que, como dice un buen amigo mío, es un superviviente y tal vez merecería eso. Vale. Opción número 2. Arreglarle la mecánica, rampearle la chapa, reforzarle algunos puntos, baquets, arneses y tal, y utilizarlo para correr. Aunque la duda de esto es si la carrocería aguantará. Porque claro, para una carrera de regularidad pues está bien, para un día de tandas también está bien, pero por ejemplo para una carrera de resistencia, un rally, etcétera, yo no creo que la carrocería aguante. Pero bueno, la verdad es que en muchos posibles destinos este coche no puede tener. Tercera opción, desarmarlo, desguazarlo, quedarme solo con lo que pueda valer y a la basura. Y es una pena porque sería una unidad que se pierde. Y la última opción sería deshacerme de él, venderlo, pero venderlo tal cual, pues por lo que me ha costado a mí, bueno, con los recambios y tal que he conseguido, que los incluiría, pero por lo que me ha costado simplemente. En fin, es complicado, no sé qué voy a hacer, no sé qué va a pasar y ya lo iréis viendo por aquí. Vale, si tenéis alguna idea, alguna sugerencia o queréis explicar otra opción que a mí no se me haya ocurrido o lo que sea, pues bienvenido es, dejadlo en los comentarios y lo hablamos, ¿vale? Un saludo para todos.